revelé un secreto devastador tras la cirugía de mi nuera y la cena de los $4,000. Esa noche estaba cargada de sorpresas, como un volcán a punto de estallar, y yo, sin saberlo, me encontraba en el epicentro. La mesa lujosa, cubierta con manteles de seda, las copas brillando como estrellas de oro, y el aroma de la comida exquisita llenando el aire. Toda una experiencia digna de un rey. Pero hay un trasfondo oscuro en esta historia, uno que haría temblar hasta al más valiente. La nuera de doña Clara, Paula, regresaba de su cirugía con una sonrisa radiante, como si hubiera conquistado el mundo. Pero lo que nadie sabía era que eso era solo una fachada. Justo antes de la cena, Paula había recibido una llamada misteriosa que la dejó pálida como una hoja de papel. La familia pensó que solo eran nervios por la cirugía, pero algo más, algo inquietante, se estaba gestando en el aire. El murmullar de los invitados se tornó en cuchicheos nerviosos al notar su cambio de ánimo. Los platos comenzaron a servir, uno más lujoso que el otro, cada bocado era un lujo que costó miles. Pero mientras todos disfrutaban, la preocupación de Paula crecía en su pecho como un nudo inquebrantable. ¿Qué le dijeron en esa llamada? Sus ojos se movían inquietos, buscando respuestas en los rostros de los demás. La atmósfera en la cena era pesada, cada risa sonaba más forzada y los brindis se sentían vacíos. Fue en ese momento que la tensión se palpó, como un hilo tenso listo para romperse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El aire se tensó aún más tras el anuncio. Las miradas se encontraron, llenas de incertidumbre, y ese nudo en el pecho de Paula comenzó a aflojarse, pero no por mucho. Las voces se apagaron, y el silencio se volvió abrumador. Un chispazo de algo aterrador y desconocido se deslizó por la habitación, y en un momento, una sombra cruzó el rostro de Paula. ¿Qué la había dejado así? ¿Era un secreto que todos estaban al borde de descubrir? La noche prometía más sorpresas y no todas serían agradables. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Paula tragó saliva, intentando encontrar las palabras que pudieran explicar el pánico que le arrasaba. Su mirada buscaba apoyo en su esposo, Marco, pero él estaba tan inmerso en su propio mundo que no notó la desesperación que se dibujaba en el rostro de su esposa. La conversación entre los demás continuaba, pero todo sonaba como un eco distante. Cada risa, cada brindis era un puñal que se clavaba más profundo en su corazón. Fue entonces cuando el teléfono de Paula vibró de nuevo, rompiendo la frágil barrera de sus pensamientos. Era un mensaje, y su contenido la dejó sin aliento. Sus manos temblaron mientras leía las palabras, cada una bomba de tiempo. Vas a estar en problemas si no haces lo que te dije, decía el mensaje. El remitente era desconocido y el tono amenazante. El sudor le recorría la frente mientras su mente giraba en espiral. ¿Qué había hecho para despertar la ira de alguien? Sin poder resistir más la presión, Paula se levantó repentinamente. La silla chirrió al caer, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Necesito un momento, dijo con voz quebrada, y salió de la habitación. El aire fresco de la noche la golpeó de inmediato, y con cada respiro, la claridad comenzó a asomarse en su mente turbulenta. Estaba sola, con solo la tenue luz de la luna como compañía. La conversación de la cena quedaba atrás, un murmullo confuso que apenas podía alcanzar. Se recargó en la pared, sintiendo como el frío del ladrillo le calaba los huesos. El miedo y la ansiedad eran una mezcla asfixiante que le oprimía el pecho. Con su corazón latiendo, revisó el mensaje de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía permitir que esa amenaza se interpusiera entre ella y su familia. De repente, una figura apareció al final del camino. Era Marco, con su expresión preocupada. Paula, ¿estás bien? Te vi salir y comenzó, pero lo interrumpió un grito que resonó en la casa. Paula. Era la voz de Clara, su suegra. La desesperación retumbaba en su tono. Paula sintió que el mundo se desmoronaba. Volvió a entrar, y lo primero que vio fue a Clara con el teléfono en la mano,
su rostro pálido. Hemos recibido una llamada, quieren que paguemos un rescate. La palabra rescate retumbó en la mente de Paula como un eco aterrador. El hilo que conectaba sus dos realidades, su cirugía y la cena de lujo, estaba a punto de romperse. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Marco, incapaz de entender la magnitud del caos que se deslizaba lentamente dentro de su hogar. De Paula. Quieren hacerle daño, si no les damos el dinero, Clara balbuceó, mirando a su nuera. La realidad era oscura y peligrosa. Paula comenzó a sudar, la escena adquiría un giro inimaginable. Pero yo no tengo ese dinero, exclamó Paula, sintiendo como el pánico empezaba a deslizarse sobre ella. Las miradas se intensificaron, cada rostro ahora lleno de preocupación, pero también de algo más, incertidumbre. La tensión estaba a punto de estallar, y todos sentían que algo fatal se aproximaba. La conversación se volvió un torbellino de preguntas y afirmaciones hasta que Paula, con los ojos desbordados de miedo, lanzó una pregunta crucial: ¿quiénes son? ¿Qué quieren de mí? La habitación se congeló. Las miradas temerosas viajaron de un lado a otro, como si el aire mismo se volviera más denso. Había secretos que yacían bajo la superficie, secretos que aún no habían salido a la luz. Mientras la noche avanzaba y la fría brisa soplaba, todos comprendieron que la cena de lujo ahora se había convertido en una pesadilla. ¿Qué secretos escondía Paula? ¿Podrían descubrir y desactivar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde? El tiempo apremiaba, y un nuevo giro se asomaba al horizonte. Paula sentía como si el aire en la habitación se volviera más espeso. A medida que las miradas se trasladaban hacia ella, una sudorosa desesperación le inundaba el cuerpo. El choque entre la risa y el horror era abrumador. No podía permitir que la preocupación se creara un hogar en su mente. Se había mantenido en pie durante tantas tormentas. Pero esta era diferente, esto era personal, y todo estaba en juego. Necesito que me digas la verdad, Paula, dijo Marco, quebrando el silencio tenso. Su voz temblaba y él la buscaba con una intensidad que la hizo temblar por dentro. ¿Qué te han hecho? ¿Qué está pasando aquí? Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas. La idea de hablar sobre sus secretos era aterradora, pero el amor de Marco era una luz en la oscuridad. No sé lo que quieren, murmuró, su voz quebrándose. Solo sé que, hay cosas que he mantenido ocultas. Cosas que podrían poner a todos en peligro. ¿Cómo qué? Exigió Clara, la preocupación dibujándose en su rostro severo. ¿Qué has hecho que justifique un rescate? La pregunta quedó colgando en el aire. Todos contuvieron la respiración, mientras Paula se sentía atrapada entre los alambres cortantes de la verdad y la culpa. De repente, el sonido del teléfono sonó de nuevo, rompiendo la tensión. Nadie se atreve a responder. El eco del timbre resonaba como un tambor en su pecho. ¿Era una nueva llamada del misterioso remitente? Fue Clara quien, con un gesto temeroso, levantó el teléfono. Es una videollamada, susurró. Paula sintió el frío en su espina dorsal. Con un movimiento casi involuntario, se dedicó a observar a su suegra mientras este gesto simple desencadenaba una serie de emociones. La imagen de la pantalla comenzó a cargar. El rostro de un hombre desconocido apareció, envuelto en sombras. Paula, dijo su voz profunda y resonante. Ya es hora de que hablemos. El sonido de su voz hizo que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Venía de un lugar que parecía más allá de la conexión familiar, un lugar donde las sombras reían y los secretos se convertían en grilletes. A su alrededor, Marco y Clara se tensaron. Paula intentó mantener su postura, aunque su corazón latía descontrolado. ¿Quién eres? Le gritó ella, sus palabras brotando con fuerza. ¿Qué quieres de mí? Es simple, dijo el hombre, su rostro todavía oculto en un velo de sombras. Necesitamos un favor tuyo. Y si no lo cumples, las consecuencias serán severas. ¿Qué tipo de favor? Preguntó Marco, mientras avanzaba hacia Paula, protegiéndola con su proximidad. ¿A qué te refieres con consecuencias? Tu cirugía, Paula. Hay un secreto que debes conocer. Y tienes una deuda que pagar, dijo, dejando caer cada palabra como si fueran bombas. Las luces de la habitación parecieron atenuarse. Todas las miradas se centraron en Paula, quien, temblando, sintió como si la tierra estuviera cediendo a sus pies. Una mezcla de miedo y confusión la envolvió mientras recordaba lo que había hecho, las decisiones que había tomado bajo la presión de un pasado oscuro. Lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo,
continuó el desconocido. El tiempo se acaba, Paula. Te daré 48 horas y, con ese ultimátum, la videollamada se cortó abruptamente. Un silencio abrumador llenó la habitación. Paula, aún temblando, cerró los ojos y se permitió un instante de reflexión. La realidad estaba a punto de revelarse en violencia y dolor. ¿Qué es esto?, exclamó Clara con desesperación. ¿Qué sabes si no nos has contado? La pregunta colgó en el aire. Paula miró a Marco, quien la miraba con un torbellino de emociones. La noche se volvió aterradora. Los secretos que había intentado mantener guardados comenzaban a desmoronarse. ¿Podría ser posible que su cirugía oculta, algo que había hecho en su pasado, hubiera atrapado a su familia en una maraña de peligro? Y más importante aún, ¿qué le quedaba por descubrir y arriesgar en esta búsqueda de verdad? La noche apenas comenzaba, y la oscuridad traía consigo secretos dispuestos a cambiarlo todo. Paula sintió un nudo en la garganta mientras la tensión se hacía palpable en la habitación. La sombra del desconocido había dejado un eco en su conciencia, un peso aplastante que amenazaba con desbordarse. Max, había un hombre llamado Max. Su mente se esforzaba por recordar un rostro que no conocía, pero había algo en su voz que la inquietaba profundamente. Paula, por favor, dime que no hiciste nada que nos pueda perjudicar, rogó Marco, sus ojos llenos de desesperación. La necesidad de proteger a su familia brillaba en su mirada. Sin embargo, el silencio de Paula parecía gritar más que 1000 palabras. No es así, no hay nada que pueda hacer ahora, murmuró, sintiendo como el sudor frío recorría su frente. Las raíces de su secreto empezaban a surgir, como un monstruo alimentándose del miedo. La noche se engrosó, cada rincón de la sala parecía oscurecerse más, cada sombra acechando, esperando a que ella revelara lo que había mantenido oculto. ¿Qué debías pagar?, clamó Clara, sus manos entrelazadas, temblando de rabia y miedo. No puedo creer que hayas puesto a nuestra familia en peligro, no puedes ser tan irresponsable. Paula sintió que las palabras de su suegra eran dagas. Sin embargo, dentro de su agonía había un fuego, una chispa de determinación que comenzó a arder. Debía hacer lo correcto, aunque eso significara desnudarse emocionalmente ante ellos. Lo que hice fue buscar ayuda. No podía hacerlo sola, dijo, apretando los labios, cada palabra pesaba como un ladrillo. ¿Ayuda de quién?, la pregunta de Marco resonó con furia y confusión. De un grupo siniestro. ¿Necesitaba dinero para la cirugía? Así que me uní a ellos. Lo que se suponía que era un préstamo se transformó en un lío del que no podía salir. Realmente creí que podía terminarlo a tiempo, pero ahora. Su voz se quebró. Pero ahora, ¿qué?, insistió Clara, dando un paso adelante como si pudiera exigir respuestas a un enigma que crecía en la penumbra. Ahora sé que hay un precio que pagar. Ellos quieren algo más que solo dinero. Tengo que hacer un trato, algo que puede arrastrar a todos en esto. Paula no pudo continuar, mientras las lágrimas comenzaban a fluir, y un grito silencioso brotaba de su interior. El ambiente se tornó sombrío, una nube de incertidumbre cubrió a todos. Marco dio un paso atrás, la incredulidad en su rostro. Aquel oscuro secreto que viajaba de sus labios a la sala era más que solo una traición. Era el fundamento de la promesa de protección que había compartido con su familia. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Marco, en un hilo de voz que retumbó como un tambor. Paula cerró los ojos, sintiendo como el pánico le dejaba el corazón martillando. Un sacrificio, pronunció finalmente, como si la palabra misma tuviera un peso sobrenatural. Quieren que les entregue un nombre que cambiará nuestras vidas para siempre. Y no sé si puedo hacerlo. El aire se volvió denso. Era como si la habitación hubiera colapsado de repente, cada rendija del mundo exterior se cerrara, dejando solo la verdad y su doloroso impacto. Las palabras de Paula flotaban en el aire, cargadas de una realidad inevitable. ¿Quién? La pregunta de Clara se convirtió en un grito desgarrador, mientras el temor reflejado en sus ojos se transformaba en pánico. Paula se enfrentó a ese abismo. Era un dilema horrendo, traicionar a alguien que había querido o permitir que su familia sufriese las consecuencias. La noche se agudizó, y en ese instante, su reloj hizo, tac-tac, recordándole que el tiempo se agotaba. Necesitamos respuestas, gritó Marco, su voz resonando en la oscuridad. Hoy es el primer día de las 48 horas. No tenemos tiempo que perder. ¿Qué vas a hacer? Paula tragó saliva,
Su mente se debatía entre su potencial traición y la salvación de su familia. La cámara del tiempo avanzaba, y el rostro de Max, el desconocido, hizo eco en sus pensamientos. Si él estaba dispuesto a revelar todos sus secretos, tal vez había un camino que tomar o una última oportunidad que aprovechar, pero tendría que estar dispuesta a pagar el precio más alto. Mientras se preguntaba si su decisión conduciría a la salvación o a su propia condena, las luces parpadearon y el silencio se llenó de infinitas posibilidades. ¿Sería capaz de traicionar a alguien por el bien de su familia? El tiempo apremiaba, y Paula sabía que la oscuridad estaba por envolverlo si no actuaba pronto. Pero, ¿qué hacer cuando el sacrificio implica perder lo que más se ama? La respuesta estaba a las puertas de su mente, y la noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos. Paula se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Cada rostro frente a ella se había convertido en un espejo que reflejaba su horror, su desesperación. La mirada de Marco se tornaba cada vez más oscura, como si su amor estuviera siendo reemplazado por un creciente temor. Paula, escúchame, dijo él, su voz ya suave pero firme. No importa lo que haya hecho, tenemos que encontrar una salida. Si ese tal Max está detrás de esto, entonces necesitamos un plan. No podemos dejarlos ganar. Clara, aún temblando, se giró de un lado a otro, como si un hilo invisible la uniera con el miedo que acechaba en las esquinas oscuras de la casa. ¿Por qué no llamas a la policía? Tal vez ellos puedan ayudarte. La idea hizo que el pulso de Paula se acelerara. ¿La policía? Pero eso significaría exponer todo, no solo su secreto, sino también el vínculo que había tenido con el grupo siniestro. La posibilidad de sentir el frío metal de unas esposas en su muñeca le provocó un escalofrío. No. No podemos involucrar a la policía. Ellos no se detendrán ahí. Lo que ellos hacen, no está bien. La última palabra quedó colgando en el aire, pesada y ominosa. Marco miró a su madre, buscando respaldo, pero Clara solo podía pensar en su hijo y en cómo un simple préstamo había girado hacia esta espiral de horror. Si no hacemos nada, quizás ya sea demasiado tarde. ¿Qué tal si intentamos hablar con Max directamente? Quizás haya una forma de arreglar esto, sugirió Clara. Su voz temblorosa, una ráfaga de antagonismo se alzó en el corazón de Paula. Hablar con Max era una espada de doble filo. Por un lado, era su única ruta de escape. Por otro, significaba atarse de nuevo a la vehemencia de sus exigencias. Uno de sus ojos se movía entre la determinación de Marco y la ansiedad de Clara. Un riesgo demasiado grande. Lo que quiero es protegerte a ti y a los niños, dijo Paula, recordando a sus pequeños, dormidos en la tranquilidad ajena a toda esta tormenta. La imagen de sus sonrisas la llenó de valor y una nube de dudas. La luz de una lámpara titiló y, de repente, un estruendo resonó en la puerta de entrada. La familia se congeló, el aire pareció parar. A medida que el sonido se intensificaba, la adrenalina corría por sus venas. ¿Quién es?, gritó Marco, avanzando hacia la puerta con pasos firmes. No, exclamó Paula, al instante. No abras, puede ser él. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió con un crujido ominoso. Una figura en la penumbra se perfiló, un hombre alto con una chaqueta negra. La tensión se acumulaba en el aire. Era obvio que este no era un visitante ordinario. Buena noche para hablar de negocios, ¿no? La voz que salió de entre sombras resonó como un eco siniestro. Era Max, el hombre que había tejido sus redes y que ahora se encontraba justo frente a ellos, con una sonrisa fría que no prometía nada bueno. El pánico bajó a la sala como una niebla densa. Su cada palabra parecía impregnada de una amenaza. He venido a hacer un llamado. El tiempo corre y sus decisiones tienen un precio. Veo que ya están un poco al tanto. Paula sintió como el estómago se le encogía. En ese instante, supo que no había vuelta atrás. Las puertas de sus elecciones estaban a punto de cerrarse. Max, tenemos que hablar. No me he olvidado de lo que te prometí, dijo, intentando mostrar una fachada de control, aunque su voz temblaba como una hoja al viento. Max hizo un gesto con la mano, y su sonrisa se ensanchó. Eso es. Vamos a ponernos cómodos, porque esta reunión podría traer más sorpresas de las que imaginan. Había algo en su tono que le heló la sangre. El corazón de Paula retumbaba como un tambor. La idea de ceder ante sus exigencias ahora parecía no ser solo una posibilidad, sino una certeza inminente.
Justo cuando la angustia comenzaba a volverse insoportable, Max comenzó a hablar de las cosas que realmente estaban en juego, revelando secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Hay alguien que espera que me entregues ese nombre, y no seré el único en estar interesado en lo que sucederá después, dijo, ojos fijos en Paula, como si pudiera leer su alma. Una ola de miedo carpetó la sala y Paula comprendió que cada decisión contaría más que antes. El dilema se hacía aún más complejo, y una pregunta se cierne en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a su familia? ¿Y qué pasaría si el nombre que debía entregar era uno que nunca imaginó? El silencio se hizo espeso mientras Max aguardaba su respuesta, y Paula sintió que el universo entero se alineaba en una encrucijada. Su reloj marcaba el tiempo, y con cada segundo que pasaba, la trama de su vida se unía en un abismo de consecuencias. Ahora, más que nunca, comenzarían a descubrir el verdadero costo del sacrificio. Las palabras de Max flotaron en el aire como un veneno que lentamente invadía las venas de Paula. El nombre que debes darme, continuó Max, es de un hombre muy importante. Y con lo que tienes, podrías salvar a tu familia o condenarla. Paula sentía como el sudor se deslizaba por su frente. Cada segundo en silencio era un ladrillo que se agregaba al muro de su desesperación. No puedo hacerlo, Max. No puedo traicionar a alguien que ha confiado en mí, logró decir, apretando los dientes y forzando su voz a sonar firme. Max movió la cabeza lentamente, como si encontrara la determinación de Paula conmovedora y, al mismo tiempo, ridícula. ¿Estás segura, Paula? La entrega de ese nombre podría traer una revelación a este panorama de pesadilla. Y, créeme, no tengo tiempo para juegos. El ambiente se tornó aún más pesado cuando Clara, incapaz de soportar más la presión, interrumpió. Max, por favor. Esto no nos va a llevar a ningún lado. ¿Qué tal si negociamos de otra manera? No necesitamos hacer esto más complicado. Él la miró, su expresión completamente impasible, como un depredador que observa a su presa separada de su instinto de huida. Las negociaciones solo importan cuando la otra parte tiene algo valioso. Ustedes lo tienen, y yo no dudaré en conseguirlo. El tiempo pasa. Luego se volvió hacia Marco. ¿Qué piensas, joven? Estás en el centro de todo esto, ¿no te gustaría salvar a tu madre y a tu hermano? Un sacrificio por ellos, puede que valga la pena. Marco, paleado por el miedo, miró a su madre. La angustia en sus ojos le decía que todo estaba fuera de control. Paula, tú lo sabes mejor que nadie. Si tenemos que hacerlo, entonces háblalo. Tal vez sea la única forma de salir. Las palabras resonaron en la sala, causando ecos de desesperación. ¿Te imaginas qué significará eso para nosotros? ¿Para la familia? Exclamó Paula, sintiéndose desgarrada. El dilema moral la atravesaba como un puñal. Max sonrió, disfrutando del conflicto interno que había desencadenado. Al final, lo que importa es cómo juegas tu mano. La lealtad es un concepto curioso, ¿no? Por lo general, es un lujo que no se puede permitirse en mi mundo. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. El tiempo parecía arrastrarse en una agonía angustiante. Paula aún recordaba la calidez de los abrazos, las sonrisas y la inocencia de sus hijos. Pero ahora, todo eso se tambaleaba al borde del abismo más oscuro. Finalmente, Paula respiró hondo, llenándose de valor. No tengo que hacer nada. Puedo proteger a mi familia sin traicionar a nadie. Hay otras formas de salir. Pero sus palabras brotaron con una debilidad apenas perceptible. Max arqueó una ceja, claramente divertido por su osadía. Tú y tu familia están en un juego peligroso. Hay más en juego de lo que te imaginas, Paula. La decisión que tienes por delante es solo el principio. No te olvides de que puedes perderlo todo. Su mirada fría sosteniéndola parecía devorar cualquier atisbo de esperanza de resistencia. La emoción la inundó y bruscamente sintió que su mundo giraba. La incertidumbre se instalaba en su mente. La lucha por encontrar el equilibrio entre lealtad y supervivencia se intensificaba. ¿Qué decisión tomaría? Hasta dónde podría llegar, con el rostro encendido y manos temblorosas, Paula escuchó un fuerte golpe en la puerta de atrás. Era un sonido inconfundible y lleno de urgencia. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Quién más podría estar aquí?, murmuró su mente. Una mezcla de miedo y ansiedad atizaban las llamas de lo desconocido. Max siguió con una risa burlona, como si todo estuviera bajo su control. Parece que la noche aún guarda sorpresas.
Pero será una buena o una mala nueva para ustedes. Mientras la tensión se palpaba, cualquier rastro de esperanza parecía desvanecerse. Los ojos de Paula se llenaron de resolución. Si había una salida, tenía que encontrarla. La llegada de lo inesperado podría ser la clave, pero sería también su perdición. La puerta se estremeció una vez más, y un grito quebró la calma de la noche. El momento de actuar estaba cerca, pero sin llevarse a cabo la elección correcta, todo podría derrumbarse. Con una mano en el pucho del corazón, Paula sintió que todos los caminos se cerraban. La única cosa que sabía era que hoy, la tormenta alcanzaría su clímax, y su vida podría cambiar para siempre. Todo podía desmoronarse o renacer, pero algo en su interior le decía que debía elegir. ¿Sería leal a lo que amaba o cedería ante la traición que amenazaba con devorarlos a todos? La puerta estalló con un crujido angustiante, y la figura en el umbral era como un rayo en la tormenta, cortando el aire pesado de incertidumbre. Paula sintió que la respiración le fallaba al reconocer a su hermano, Luis, su rostro demacrado por la preocupación. Paula. Tenías que volver a casa hace horas, gritó, su voz repleta de urgencia. Max se giró rápidamente, su mirada reflejando cólera y sorpresa. ¿Quién es este?, preguntó, apretando los dientes, cada palabra marcada por el desdén. Luis levantó las manos en señal de paz, sus ojos brillando de ansiedad. Por favor, no vine a causar problemas. Solo escuché rumores de que estabas aquí con él. Su mirada pasó de Max a Paula, buscando respuestas en su rostro. Tenemos que irnos, ahora. Están buscando a la familia. Ellos saben de ti. El corazón de Paula se hundió al escuchar esas palabras. La amenaza se sentía como un frío corte en el pecho. ¿De quién hablas, Luis? ¿Qué está pasando? Max, observando la escena como un cazador ansioso por atrapar a su presa, interrumpió. Tú no sabes en qué te has metido, hermano. No toda la familia es un refugio seguro. ¿No crees que sería mejor que te vayas de aquí? Su voz alterada tenía un filo de peligro. Luis lanzó un vistazo a Paula. Su expresión contenía una mezcla de preocupación y determinación. No puedes confiar en él, Paula. Te está manipulando. Ya no hay nada que perder. Vamos a enfrentar esto juntos. El poder de la decisión se cernía sobre ella. La posibilidad de dejar aquel lugar con su hermano era tentadora, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. Pero la mirada de Max la ataba con cuerdas invisibles. El miedo a perder todo lo que amaba le nublaba el juicio. Luis, no entiendes, comenzó, pero la desesperación en su voz se hizo más fuerte. Max se acercó, como un depredador que se lanza tras su presa. Escucha bien, Paula. Luis no sabe lo que dice. Aquí no hay familia, solo la supervivencia. Cada nombre que retuerzas en tu boca puede salvar o condenar. ¿Y qué pasa con la gente que confía en nosotros?, espetó Luis, desafiando la fría mirada de Max. No voy a permitir que juegue con nuestras vidas. Nuestras decisiones deben ser nuestras. Un tenso silencio se instaló en la habitación, mientras Paula sentía el sudor deslizándose por su espalda. La conversación se tornaba un juego de ajedrez, cada movimiento medido, peligroso. Tenía que decidir qué camino tomar, entre el amor fraternal y la amenaza que Max representaba. La angustia ascendía como un mareo, y cuando Paula se dirigió hacia Luis para aferrarse a su esperanza, Max arrogante lanzó un comentario: ¿qué tal si te digo que no hay tal amenaza? Que la solución se encuentra justo en la lealtad que proclamas, pero que qué tan rápido te arrastrará al fondo. De repente, el sonido de un motor resonó en la distancia, apagando la tensión en la sala. El eco se hizo más fuerte, y el rostro de Max se convirtió en una máscara de preocupación. No puede ser. Ellos simplemente no. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Paula, firmemente. Max retrocedió un paso y, por primera vez, el desdén en su voz se reemplazó por un caí que podía sentir. Debemos actuar, ahora. El grito de Luis rompió el instante. Paula, tenemos que irnos. Sintió que su garganta se apretaba al ver a su hermano retroceder, chocando con la pared de su propia ansiedad mientras Max parecía perder el control. Esperen. Paula exigió, capturando la atención de todos. No estoy lista para elegir. ¿Qué si la clave para sobrevivir estuviera aún dentro de este cuarto? No tengo que entregar a nadie. Tal vez, solo hay que aprovechar el caos. La puerta temblaba, el sonido del motor se acercaba. La hora de decidir se contraía ante sus ojos.
Miró a su hermano, a Max, y a la sombra que los acechaba. Nunca antes el dilema había sido tan real. ¿Podría ser que su respuesta se ocultara en la oscuridad y el peligro? Con un susurro de determinación, apenas perceptible, dejó que las últimas palabras resonaran como un eco en su corazón. No me rendiré, pero no sé qué camino tomar. El destino se aproximaba con cada latido, y el tiempo para actuar ya no estaba de su lado. ¿Podría el caos traer la salvación que necesitaban, o sería la ruina definitiva? La respuesta estaba al girar la esquina, y la próxima decisión podría ser la última. Los motores rugían fuera de la casa, un sonido gutural que parecía sacudir el suelo bajo sus pies. Paula sintió como si la vibración inundara su alma, apretando su corazón con una mezcla de miedo y determinación. Mirando a Luis, notó el gesto de su mano, guiándola hacia la salida, pero la mirada de Max la mantenía paralizada. ¿Qué haces, Paula?, exigió Max, su voz ahora gélida. Si te vas con él, no hay regreso. ¿Entiendes las consecuencias? Luis observaba la tensión, su expresión reflejando impotencia ante la indecisión de su hermana. No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen por ti, y no se detendrán. Tu vida está en juego. Paula respiró hondo, la batalla en su mente azotando sus sentidos. Las palabras de Max resonaban, llenas de una lógica oscura, mientras la voz de su hermano representaba un anhelo de protección. No puedo dejar a Max, gritó, y luego se detuvo, desesperada por encontrar la verdad en su propio corazón. El motor se detuvo bruscamente, y en el silencio que siguió, la puerta batió con un ruido ensordecedor. Era un golpe de tambor en su pecho. Sin aviso, un grupo de figuras se proyectó a través de la ventana, sus sombras dibujando un mural de amenaza en la pared. ¿Qué demonios están haciendo aquí?, murmuró Max, sus ojos se abrieron con terror, consciente de que el tiempo se acababa. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó Paula, sintiéndose más atrapada que nunca. ¿Por qué están buscando a nuestra familia? La mirada de Max se endureció, y su voz bajó a un susurro amenazante. No todo es lo que parece. La familia es solo el camino hacia el poder. Ellos saben de tus habilidades y no son la gente que quieres en tu vida. La incomprensión se dibujó en el rostro de Paula. ¿Mis habilidades? ¿De qué hablas? Siempre he sabido que eres especial, Paula. Pero esto podría ser el fin de todos. Max dio un paso hacia ella, tratando de acercarse. Si ellos te atrapan, todo lo que hemos construido se desmoronará. Luis tomó la mano de Paula, pero ella se liberó, sintiendo un hilo tenso entre sus dos mundos. El motor había silenciado la tarde, y el eco de pasos firmes se escucharon. Estaban en la cuenta regresiva. Vámonos, ordenó Luis, pero las palabras se perdieron entre el crescendo del peligro que les rodeaba. Si me voy ahora, no solo perderé esto, susurró Paula, señalando el sitio donde había creado una vida, una relación con Max. Perderé también a mi familia. Aquella afirmación resonaba tan fuerte que hizo eco en su mente. Mientras se debatía entre la lealtad y la supervivencia, la puerta se estrelló contra la pared. Un hombre alto, con rostro de hielo, se asomó. ¿Dónde está?, preguntó, su voz grave como un trueno, y Paula sintió que su aliento se congelaba. ¿Dónde está quién?, preguntó Max, manteniendo la tensión en su voz. Las miradas se cruzaron. En aquella habitación, un secreto oculto asomaba la cabeza, y Paula sintió el corazón latir con cada palabra no dicha. ¿Estaba ella, en efecto, vinculada a algo más grande que cualquier familia que conociera? Antes de que pudiera procesar la respuesta, el hombre se adelantó, su mirada fija en Paula. Sé lo que eres. Y los demás también. Es hora de que hagas tu elección. La revelación le hizo temblar. Sin embargo, el ruido sordo de los pasos se acercaba, marcando el final de su tiempo. La tensión en la habitación era palpable, cada suspiro decidía su destino. ¿Nos quedamos y enfrentamos al caos o huimos hacia lo desconocido? La pregunta flotó en el aire, un dilema tan profundo como el mismo abismo. La próxima decisión se jugaba entre sombras y luces, pero una inquietante verdad comenzó a deslizarse en su mente. Ellos no eran solo buscadores de familia, sino cazadores de secretos ocultos. Los ojos del hombre seguían fijos en ella. El momento se tornaba irrespirable. ¿Qué elegiría Paula? La decisión estaba en el aire, lista para ser tomada, pero su próximo movimiento podría desencadenar la tormenta que todos temían. La puerta tembló nuevamente, como si el mundo fuera a entrar.
Paula lo sabía, su elección podría despertar a lo que nunca imaginó que existía. ¿Estaba preparada para abrazar su destino, con todas sus consecuencias? La mirada del hombre se afiló, como si pudiera leer cada pensamiento que asediaba a Paula. Un sudor frío recorría su espalda mientras luchaba con el dilema que amenazaba con consumirla. Luis, con su expresión de desesperación, apretaba su mano, mientras Max permanecía a su lado, pero parecía cada vez más una sombra en el instante crítico. «No tienes que hacer esto», gritó Max, pero su voz cayó en un eco distante. Paula sintió que sus fuerzas flaqueaban, su mente luchando por comprender lo que realmente estaba en juego. ¿Quién era este hombre y qué sabía realmente sobre ella? «Solo tú puedes detener lo que viene», continuó él, acercándose un paso más, casi flotando en la penumbra. «Debes elegir. Tu decisión definirá el futuro, no solo el tuyo, sino de todos los que amas». Las palabras hicieron eco, martillando su mente. El eco de la puerta rebotaba en sus oídos. Paula miró a Luis, la inminente tormenta reflejada en sus ojos. ¿Podía permitirse dudar más? ¿Debía dejar todas sus preguntas por la paz que creía tener? Sean lo que sean esos secretos, no soy parte de su juego, exclamó Paula, tratando de reafirmarse. Pero el hombre solo sonrió de manera inquietante. ¿Juegos? No, querida. Esto no es un juego. Tu vida y tus orígenes son piezas en un tablero mucho más grande. El verdadero juego solo acaba de comenzar. Su voz era como vidrio roto, afilada y clara. Luis la apretó con más fuerza. Vamos, Paula. Nos han seguido aquí. No podemos quedarnos y perder tiempo con sus palabras vacías. De repente, la habitación se convirtió en un campo de batalla de emociones. Paula sintió que su pecho se comprimía. En su mente, las palabras de su hermano retumbaban, y con cada bombeo de su corazón, una ola de pánico la invadía. ¿Qué era lo que era? ¿Qué significaba realmente todo lo que había creído sobre su vida? Una vida que ya no parecía suya. Todo esto, Paula siempre ha sido más que humana. La voz del hombre tenía un tono de seducción que la hacía tambalear. No puedes escapar de tu destino. Por eso están aquí. Por eso siempre han estado aquí. Cada palabra lo envolvía todo en un manto de misterio aterrador. Su mente quería correr, gritar, pero sus pies estaban sellados al suelo. Si todo lo que había conocido era una farsa, ¿quién era realmente? «¿Estás lista para abrazar tu verdad?», rogó el hombre, acercándose aún más, casi tocando su cabello con sus dedos. «El destino espera, y el tiempo se agota». Una explosión de ruido sacudió la puerta, un golpe violento que hizo que todos saltaran. «Son ellos», susurró Max, su rostro pálido. El hombre se volvió hacia la puerta, desacelerando el tiempo en su movimiento. «Ahora es cuando debes decidir». Su mirada se centró de nuevo en Paula, y por un instante, el mundo se detuvo. Todo a su alrededor perdió su significado. La verdad de su existencia y el porvenir colisionaban en una tormenta de incertidumbre. ¿Me arriesgaré a perderlo todo para saber quién soy realmente? Esa pregunta se hizo tangible en su mente, una cadena que la mantenía unida a lo que conocía y a lo que podría ser. El sonido de otra patada resonó en la puerta, más fuerte esta vez, acompañado de gritos lejanos. Ella dejó escapar un susurro: no puedo dejar a Max. Pero lo que temía en su corazón era que, quizás, ya lo había hecho. El hombre pareció sonreír, como si todo estuviera en sus manos. «Entonces, elige. Lo que hay detrás de esta puerta definirá tu existencia. Pero recuerda, cada decisión tiene un precio». Paula sintió que su mundo se partía. Una parte de ella anhelaba los abrazos cálidos de su familia, mientras que la otra gritaba por la verdad, por lo desconocido. En medio de todo ese caos, su corazón le hizo una promesa. Y con cada latido, la tormenta interior se tornó más fuerte. ¿Cómo podría encontrar la valentía necesaria para enfrentar su destino? Mientras la puerta se desmoronaba, una sombra se proyectó en el umbral. El caos estaba a punto de estallar. Ella sabía que su elección no solo cambiaría su vida, sino que también podría destruirlo todo. El hombre miró nuevamente a Paula, sus ojos como pozos humeantes. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Estás lista para enfrentarlo? La pregunta flotaba en el aire, una bomba a punto de estallar en sus corazones. El tiempo se había terminado.
¿Qué haría Paula en el último segundo de su elección? La puerta finalmente se desplomó con un estruendo, y el caos estalló en la sala. Varios hombres, con rostros severos y miradas implacables, irrumpieron. Paula sintió que su corazón se detenía. El hombre en la silla, que había sido una fuente de misterio y temor, ahora se convertía en un mero espectador de una tormenta que le había dejado huellas profundas. «No se muevan», gritó uno de los hombres. Su voz resonó como un trueno. Todos se congelaron. Paula agarró la mano de Luis, su único apoyo en medio de la adversidad. Max, que había estado tan seguro antes, parecía ahora pequeño ante la brutalidad de la situación. «Paula, tú eres la clave», dijo uno de los intrusos, avanzando con determinación. «Sabemos que tienes información. Es hora de que hables». La amenaza proyectada en su voz era clara, y el sudor empapaba la frente de Paula. «No tengo nada que decir», respondió, intentando inyectar fuerza en cada palabra y mantener su voz firme, aunque la verdad era que estaba aterrorizada. Luis la miró con preocupación, llenando el espacio con su amor fraternal. «No importa lo que quieras oír, no la toquen», advirtió. Su tono desbordaba valor, pero las circunstancias exigían una respuesta más allá de la bravura. «¿Sabes a qué nos referimos?», continuó uno de los hombres, acercándose aún más, su mirada llena de exigencia. «Nos tienes que llevar a donde está el otro». El entrelazado de sus palabras era como un hilo que se tensa, amenazando con romper cualquier esperanza que quedara. Paula sintió que su mundo se desmoronaba. El monstruo que había alimentado su miedo estaba ahora frente a ella, requiriendo la verdad que había mantenido bajo llave. No podía pensar, cada opción parecía abrir un abismo de consecuencias. «Los niños», exclamó, sintiendo que la respiración se le cortaba. «No pueden tocar a mis hijos. No tienen nada que ver con esto». La desesperación se apoderó de ella y se vio obligada a enfrentar la cruda realidad. Si quienes eran estos hombres no obtenían lo que querían, no dudarían en recurrir a métodos brutales. «Eso podemos dejarlo de lado por el momento. Solo necesitamos que nos lleves a donde está tu socio», exigió el hombre. Su mirada fría era un recordatorio de que su paciencia se estaba agotando. El rostro de Max había palidecido, y por un instante, pareció más como un niño asustado que como el depredador que había presentado ante ella. «Paula, podemos salir de esto juntos». «No te dejes manipular», insistió, aunque su voz temblaba. Mientras el tiempo se deslizaba, lo que había mantenido oculto estaba dispuesto a revelarse. Paula sabía que su familia dependía de su próximo movimiento. «Tengo que hablar con ellos», pronunció con voz temblorosa, sus pensamientos girando rápidamente. «Hay una manera, solo déjenme contactarles». Los hombres intercambiaron miradas, indecisos entre la incredulidad y la intriga. «¿Por qué tendríamos que confiar en ti?», retó uno de ellos, escéptico. «Porque todos sabemos que las amenazas no traen más que destrucción. Si sabes algo que yo quiero, puedo ayudarte y garantizar la seguridad de mi familia». «Pero necesitamos tiempo», propuso, sintiendo como necesitaba ese rayo de posibilidad. Los hombres se miraron. La tensión era palpable, un hilo que podía romperse en cualquier momento, pero Paula necesitaba tiempo para pensar. «Si me permiten hacer la llamada, pueden asegurarse de que todo sea verdad. No busquen más pelea, por favor. No más violencia», imploró con sinceridad. Finalmente, uno de los hombres asintió. «Tienes 10 minutos. No falles». La adrenalina corría por sus venas. Sacó su teléfono, y marcó el número de alguien que esperaba fuera su salvación. Su corazón latía descontrolado mientras escuchaba el tono en el auricular. «¿Quién está ahí?», respondió una voz al otro lado. «Soy yo, necesito que vengas. Estoy en problemas, hay hombres que quieren información, que tengo cosas de las que no he hablado nunca», dijo, tratando de mantener la calma mientras sus sentidos se mantenían alerta al entorno. «¿De qué se trata?». «Paula». Tragó con esfuerzo, buscando las palabras adecuadas mientras los hombres la observaban. «Se trata de lealtad. Si ignoro sus palabras, me perderé a mí misma y a mi familia, sé lo que está en juego. Pero tengo que tener tu respaldo. Necesito ayuda». «¿Estás segura de lo que estás pidiendo?». «Lo que estás a punto de desatar podría cambiarlo todo», dijo la voz. Otra vez el eco de su pasado resonó, y sin querer, sentía el peso de cada elección. «Los estoy dispuesta a asumirlo».
necesito que llegues tan pronto como puedas. Te prometo que lo mantendré a salvo hasta que llegues. Confía en mí, suplicó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La voz del otro lado asintió. Voy en camino. No te muevas. Mantente a salvo. Gracias, murmuró, aunque no sabía si alguna vez lo podrían hacer. Colgó y se giró hacia los hombres, dispuesta a aceptar lo que estaba por venir. Ahora tienen lo que querían, dijo finalmente, sintiendo que la verdad escapaba de su boca. Hagan lo que deban. Pero entonces, la puerta de la casa se abrió de golpe. Una figura familiar apareció, y, para su horror, era su madre. Paula, ¿qué está pasando aquí?, gritó con preocupación, sus ojos llenos de miedo. No. Paula se dio cuenta. Su madre había llegado al lugar equivocado en el momento incorrecto. Max disparó una mirada aterradora a Paula, sintiendo que se desmoronaba aún más. Sáquenla, gritó uno de los hombres, pero el caos se desataba muy rápido. Había que actuar. Era su momento, y con cada fibra de su ser, Paula sintió que lucharía por la salvación de todos, aunque tuviera que arriesgarlo todo. En un instante, el deseo de escapar se convirtió en el deseo de luchar, y fue en ese momento cuando la determinación nació en su interior. Basta, gritó Paula, levantando la voz sobre la marea del caos. Haremos esto juntos. Si mi familia no está a salvo, no habrá lealtad, no habrá legado. Solo habrá cenizas. Y así, de pie, con el corazón rebosante de valor, Paula tomó una decisión. No sabía cómo terminaría todo esto, pero estaba decidida a luchar. La tormenta apenas comenzaba, y con cada rayo que caía en su camino, sabía que rompería las cadenas que la mantenían en la oscuridad. Todo lo que amaba dependería de su valor, y su vida estaba a punto de transformarse en una imposible pero inquebrantable batalla por la salvación. Mientras Paula miraba a su familia, su rostro irradiaba resolución. Hoy no cedería. Hoy sería una guerrera. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para mantener el algoritmo vivo y lleno de energía. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.